Bueno, volvemos a lo nuestro. ¿Cómo ves los problemas de la franja de Gaza hoy en día? Yo creo que hay que situar la cuestión en términos históricos. La Declaración de las Naciones Unidas que crea el Estado de Israel dice también que se tiene que crear un Estado palestino. Ese Estado palestino nunca se creó por la camarilla gobernante en Israel, que siempre fue de derecha. Cuando Israel era gobernado por el Partido Laborista, una fuerza internamente de centro izquierda, internamente en lo israelí, pero tan criminal de los palestinos como cualquier otra, y ahora mucho más, que gobierna la peor derecha. Vos fíjate que el Likud, el partido tradicionalmente de derecha en Israel, se ha ido tan a la derecha que un asesino como Ariel Sharon, que fue responsable de masacres palestinas tremendas, se tuvo que ir de su partido y crear otro partido que se llamó Kadima, que era ligeramente hacia el centro en relación con el Likud, y fue desbordado por el aluvión de votos de derecha que corroe a la propia sociedad israelí, que tiene un montón de contradicciones internas, tiene movimientos sociales muy importantes, pero que termina cohesionada en la defensa del Estado israelí frente a la amenaza palestina. El discurso de la camarilla gobernante en Israel es siempre: Israel está amenazado. Pero la realidad es que los dos estados no se han creado nunca, porque el Estado israelí se opuso y en el año 67, luego de la Guerra de los 3 días, ocupó la tierra que correspondía a los palestinos. Hacia el este, la franja de Cisjordania, y hacia el oeste, la franja de Gaza. Una zona muy complicada porque en su máxima extensión a lo ancho tiene 14 kilómetros y tiene un largo... Son 140 cuadras, para que se den una idea a la gente. Menos que un barrio. Es más o menos la longitud de Avenida Rivadavia, porque Rivadavia termina en 1300, 1400 de la capital. En General Paz. Bien, la franja de Gaza es la zona densamente, por densidad de población, la más poblada del mundo, la más densamente poblada, más que China. Imagínate que China es un océano de gente de ojos rasgados. La ciudad de Pekín no quiero ni pensarlo, que debe ser a lo lapisco movilizándose. Es más densamente poblada en términos de proporción que la propia ciudad de Pekín o cualquier gran ciudad china. El Estado de Israel tiene la franja de Gaza sitiada, no permite que llegue agua, no permite que llegue medicamentos, no permite que lleguen alimentos. El tráfico se hace por túneles que a veces se abren, a veces se cierran en el límite entre Gaza y Egipto, y mantiene hordas y ondas de ocupación ilegal de territorios de asentamientos en Cisjordania. La cantidad de violaciones a los derechos humanos que ha cometido el Estado de Israel son innombrables, son peores que la dictadura militar, porque la dictadura militar no reconocía que torturaba, o sea, lo hacía, pero no reconocía que torturaba, ni reconocía que hacía desaparecer personas y mataba personas. El Estado de Israel ha legalizado la tortura y se niega a tener una constitución, porque eso significa poner un límite territorial, fijar un límite a su territorio, y el Estado de Israel no quiere reconocer fronteras. Por eso constantemente se impulsan nuevos asentamientos en Cisjordania. Si siguen avanzando sobre Gaza, terminan echando al mar. El objetivo fundamental de Israel es liquidar directamente al pueblo palestino. Ellos dicen que están contra el terrorismo de Hamas, pero lo que quieren hacer es liquidar físicamente al pueblo palestino. Un objetivo nazi, como hizo la Alemania hitleriana con los propios judíos, cuyo objetivo era la solución final, terminar con todos los judíos.
Pero además hay cuestiones de índole política. Como toda guerra, como veíamos hace un rato, parafraseando a Clausewitz y Perón, von Clausewitz y Juan Perón, dos teóricos de la guerra y de la conducción política, por ende, la acción actual tiene dos objetivos. Por un lado, seguir apuntalando los objetivos imperialistas en el Medio Oriente. Recordá que yo estuve hace 2 semanas o 3 semanas acá y hablamos de el ISIS, esa fuerza sorprendente, esa milicia que de repente aparece y echa a 30.000 soldados del ejército iraquí, los echa de la ciudad de Mosul. Casualmente le cortaron el suministro de petróleo a Siria en aquel momento. Entonces, en el marco de la crisis ucraniana se abrió una situación por la cual Europa tiene la posibilidad de perder el gas que proviene de Rusia. Entonces se abrió una negociación en la Unión Europea con Irán, con lo cual fortalece al nuevo sector gobernante en Irán a partir de que terminó el mandato del presidente Ahmadinejad. Me olvidé el machete con el nombre del nuevo presidente. Uno no puede acordarse de los nombres de todas esas personas que no se llaman Juan Pérez, Ricardo García y nombres que son afines a nosotros. Entonces, lo que hace el gobierno israelí con todo esto es reaccionar, porque la vinculación de Europa a Irán viene a sabotear un proyecto israelí que era atacar nuclearmente a Irán. Era un proyecto que ya estaba casi hace 3 años que está en carpeta y casi a punto de ejecutarse. Aliado con Europa es impracticable. Y otro aspecto que viene a sabotear la acción genocida que el gobierno de Netanyahu está desarrollando en estos días, si es necesario, después recordamos la cronología de los sucesos, la muerte de los 3 jóvenes estudiantes de religión judía en Cisjordania y la reacción israelí. Lo que viene a hacer es torpedear la unidad entre las dos fuerzas políticas gobernantes en las distintas franjas palestinas. En Cisjordania gobierna Al-Fatah, la fuerza que fundó el fallecido organizador de la Organización de Liberación de Palestina, Yasser Arafat, y en Gaza gobierna la Hamas, vinculado a los hermanos musulmanes de Egipto. ¿Hay tiempo para que comente cómo empezó todo esto? Bien, en un momento 3 jóvenes de estudiantes de religión, 3 adolescentes que estudiaban en una escuela religiosa judía, fueron secuestrados y aparecieron muertos. Inmediatamente hubo una respuesta, una organización no política, no estatal israelí, que se llama, tiene un nombre en hebreo, pero es el que las hace las paga, agarró a un palestino y lo quemó vivo. O sea, un linchamiento feroz, y lo quemaron vivo. No hubo, por un lado, ninguna investigación del Estado israelí quién había matado a los 13 chicos judíos que fueron asesinados. Ninguna investigación penal. Fue jamás, dijeron, y se terminó. No hubo ni. Por otro lado, mucho menos investigaron quiénes eran estos linchadores que mataron al palestino. La desproporción para 3 personas bombardear la franja de Gaza al día de hoy, cerca de 150 muertos, es una cosa absolutamente desproporcionada. El Estado de Israel es responsable, es un Estado canalla. Noam Chomsky llama Estados canallas a aquellos que no respetan ni siquiera su propia ley. Es un Estado que ha incorporado a su legislación el derecho del Estado de torturar, y es un Estado que actúa como Estado linchador. O sea, lo que hemos hablado en su momento aquí, de los señores que se consideran con derecho a matar a un ladrón, y que de repente el actor Gerardo Romano tuvo que salvar con su propio cuerpo a unos enardecidos locos de clase media que querían matar a un pibe que teóricamente había robado. Es un Estado que lo practica a gran escala, con una superioridad bélica tremenda. Del año 2008, cuando fue la Operación Plomo Fundido, una invasión terrestre a Gaza, hubo más de 1000 bajas palestinas y solamente 3 bajas israelíes.
A mí me dicen que los palestinos de Hamás tiran cohetes, pero son chasquibum frente a cañones, y cañones de la generación actual, no cañones del siglo XIX, los que usa el ejército israelí. La verdad que me dejas con tantos datos que no sé ni cómo preguntar. Yo pensaba, ¿por qué un país como la Argentina, que tiene constitución y tiene autoridades elegidas por el voto popular, tiene que tener relaciones con el Estado de Israel, que no tiene constitución, la Gran Bretaña, que no tiene constitución, y además no tiene autoridades elegidas, porque el jefe de Estado lo ejercita la reina, la potestad la posición de jefe de Estado la ejerce la reina, y nadie la votó a la reina, pero además el Parlamento, la Cámara de los Lores, puede vetar una ley si ellos lo consideran, pero nadie los votó. Y algunos son descendientes de traficantes de esclavos, de corsarios, por no decir piratas, que en su momento hicieron una contribución al tesoro de la reina los nombró Sir, Lord, etcétera, y a partir de ahí ellos y todos sus descendientes ocupan un lugar en el Parlamento y pueden votar una ley, pueden vetar una ley, una ley que fue elegida, fue votada por la Cámara de los Comunes, que además tiene otro problema. Para votar a la Cámara de los Comunes hay voto por circunscripción, entonces hay zonas geográficas que tienen poca población pero aportan muchos legisladores, que eso es un fraude electoral enorme. No, eso ha cambiado. Esa fue la lucha del movimiento cartista en 1840, que eran los burgos podridos, que le daban muchos legisladores a zonas prácticamente con poca población. Ahora hay una proporcionalidad, cada circunscripción elige uno o dos legisladores. El problema es que cuando se eligen legisladores por sistema de circunscripción, yo celebro que no me equivoqué, porque cuando estoy dando clase y tengo que decir circunscripción, no es raro que diga circuncisión, por lo menos bueno, esta vez no me equivoqué y dije circunscripción. El problema de los sistemas como el inglés es que no favorecen la expresión democrática, porque el que gane mayor la cantidad de legisladores no coincide necesariamente con los votos populares. Pero lo que vos decís de que por qué la Argentina tiene que tener relación con ese tipo de países, con esos sistemas políticos, porque hay un principio de derecho universal que es el principio de no intervención en la vida de otros pueblos. La Argentina no tiene nada que decir sobre el modo en que se organiza políticamente cualquier otro pueblo. Si es por la antidemocracia, rompamos relaciones con Estados Unidos. No existe país con un sistema político más antidemocrático que el de Estados Unidos, que lo tuvimos nosotros también. Si hubiese habido internet en el momento de votar la Constitución, la de 1853, hubiesen tomado la Constitución de Estados Unidos, sombreaban, copiaban, copy-paste, pegaban y luego modificaban Estados Unidos, decían ponían la Argentina y listo. El sistema de colegio electoral que rigió en la Argentina hasta la Constitución de 1949, luego fue reinstalado y fue definitivamente eliminado con la Constitución de 1994, le da participación a estados como los estados del sur de los Estados Unidos, que tenían muchos electores porque tenían mucha población de esclavos negros, pero los negros eran no esclavos, votaban, no tenían derecho a votar. Y al día de hoy, 50 años después de la Ley de Derechos Civiles, que le costó la vida al presidente de ese momento, John Kennedy, entre otras cosas, fue una respuesta del poder real de los Estados Unidos a la política que ampliaba los derechos de los negros en Estados Unidos, en respuesta al movimiento negro que estalló en 1957 en Estados Unidos. Al día de hoy, un tipo que es negro, un tipo que es latino, cuando te vas a anotar, vos tenés que votar en tal condado, 150 a 200 kilómetros. En Estados Unidos se vota día martes laborable, de donde miércoles vas a viajar 200 kilómetros de ida, 200 kilómetros de vuelta,
y laburar encima. O sea, está todo armado para que los negros y los latinos no voten. Te hago un chisme, te cuento un chisme. Hay gente que aspira a ser presidente de la República Argentina en la próxima elección y dentro del proyecto que está hablando es reformar la Constitución para volver a poner el colegio electoral. Bien, indudablemente esa gente no quiere que haya elecciones democráticas. Y eso lo sé porque lo dijo en una reunión la persona en cuestión. ¿Podés decir quién fue? No, porque fue una reunión donde se hubo un compromiso De no decir. un pacto de caballeros, se habló. Y cuando uno no tiene que revelar la fuente, no la revela. No la revela, pero sí. Después fuera del aire, contámela. Bueno. Yo tendré la suficiente. Bueno, alguien que está en los medios, y no sé si se lo esperan. Bueno, pero no es el único, ahí está como proyecto, sí sé del macrismo, porque ellos lo dicen abiertamente, que quieren reformar la Constitución y volver a poner el colegio electoral. Bueno, en fin. El problema de los chicos, tenemos 5 minutos. El problema humanitario de los chicos inmigrantes en los Estados Unidos, ¿podés contarme un poco el problema en qué consiste? El problema es el siguiente. Hay muchos chicos en Centroamérica cuyos padres no están, cuyos padres no han muerto y que no tienen posibilidad de conseguir trabajo ni estudiar. Entonces, uno mira a la Argentina y ve que está lleno de hermanos bolivianos, de hermanos paraguayos, de hermanos chilenos. Eso tiene que ver con de compatriotas de la patria grande peruanos. Eso tiene que ver con que una economía más fuerte atrae a las personas que viven en economías más débiles. Entonces, si vos sos centroamericano, es casi una excursión llegar a los Estados Unidos, donde tenés siempre el mito de que vas a conseguir un cierto bienestar. Entonces llegan a los Estados Unidos, los descubren y los meten en cuarteles y los deportan. O sea, es una situación verdaderamente escandalosa porque el presidente Obama, vuelvo a reiterar, una terrible contradicción, ya creo que lo he dicho un par de ocasiones acá, Obama ganó la elección con el voto latino, porque los problemas de los sistemas bipartidarios es que la gente tiene que elegir el mal menor. O sea, y el partido republicano es tan antilatino que llega, tan antilatinoamericano, que llega a la irracionalidad. Tienen en algunos distritos, en Arizona, por ejemplo, tiene una ley particular contra los latinos, y hay estados donde se han perdido cosechas íntegras por falta de fuerza de trabajo. Combaten a los latinoamericanos, que son los que levantan la cosecha, y luego la cosecha se la tienen que meter en el depósito, porque por no decir que se la tengan que meter en otro sitio. Entonces no tiene más remedio que votar al Partido Demócrata. Y la gestión de Obama es la que más inmigrantes ha deportado en toda la historia de los Estados Unidos. Ha deportado más inmigrantes que todos los gobiernos anteriores de los Estados Unidos. Y los latinos tienen que votarlo igual. Ahora, en esta crisis, Obama pide plata extra para poder deportarlos de vuelta y para impulsar programas tratando de que los gobiernos de Honduras, de El Salvador, de Guatemala contengan a su población. Y John McCain, que fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos y es senador, dice, sí, es un problema humanitario serio, pero nosotros no tenemos por qué hacernos cargo de la niñez desvalida de todo el mundo. Pero lo que sí hacen los Estados Unidos es impulsar programas neoliberales, imponerle políticas neoliberales a los países centroamericanos, con lo cual no hay industria, no hay trabajo, y lo único que florece como actividad son las maras, las bandas que, además de ser organizaciones delictivas, le dan un mínimo amparo a sus integrantes. Esto lo ha estudiado muy bien la sociología, particularmente
quiero, que si hay tiempo, rendir un homenaje a un compañero de trabajo que fallecido en el año 2010, que se llamaba Miguel Echegoyen, y utilizando las categorías de Emil Durkheim, explicaba cómo las bandas, a partir de una banda que había en la Argentina, le daban amparo a personas que el Estado no les facilitaba la inserción laboral, no les facilitaba la inserción educativa, y que tenían alguna forma de familia, entre comillas, en la actividad pandillesca. Entonces, este problema de las maras no lo resuelven, con todo lo contrario, lo agravan impulsando políticas neoliberales como las que impulsa forzosamente Estados Unidos en Centroamérica. Bueno, mil gracias por habernos acompañado un sábado más. Muchas gracias a vos, como siempre. Esperamos que de algo haya servido. Pueden mandar un mail a la producción silogismocontrafáctico@gmail.com. Pueden ir al sitio www.silogismocontrafáctico.blogspot.com.ar es ahora. Y lo dejamos con Giberti, que ya está en la radio, en el estudio. Y en 2-3 días más la filmación del programa en Redacción Popular, sección programas y entrevistas radiales. www.redaccionpopular.com. Y esperamos que de algo haya servido. Un sábado más. Esperemos que mañana Argentina sea campeón del mundo. Ojalá. Es un equipo que se merece ser campeón. Me refiero a los jugadores, ¿no? La selección argentina, me refiero a los jugadores. Y bueno, les deseo un muy buen fin de semana para todos y que nadie se infarte. Y una simple referencia, yo puse el día viernes en Facebook, el partido del domingo, la final del Mundial, es una batalla más en la larga guerra entre los pueblos del mundo, representados por la Argentina, y el imperio neoliberal, representado por Alemania. Así que bueno, es otro enfoque que también tiene algo. Recibió cataratas de me gusta ese texto. Así que bueno, los dejamos ya con Giberti para escuchar la música que tanto le gustaba a mi mamá, que a mí también me gusta, y por supuesto le gusta a Raúl Lisman. Porque soy más grande que vos. Abrazo a todos.